Julio Schilling, muy buenos días. Buenos días, distinguido ministro Londoño. Un placer estar contigo y con tu gran audiencia de la hora de la verdad. Muchísimas gracias, don Julio. Y vimos por primera vez en cuántos años unas protestas en Cuba. Y no porque falten motivos, sino porque la gente tiene miedo de la represión violenta que se sigue a una protesta. Pero ahora estamos celebrando un año de las manifestaciones del 11 y 12 de julio. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación de Cuba? ¿Qué tiene usted para contarnos sobre este doloroso paisaje de 60 años de dictadura comunista en Cuba? Hay que entender, ministro Londoño, lo que significa para un régimen totalitario un acto donde cientos de miles de personas en 72 localidades a través de la isla pues salen espontáneamente sin ninguna dirección de un líder o líderes de la oposición o la disidencia, y que salen con un mensaje claro que es: abajo el comunismo, basta ya, libertad, pidiendo cambios sistémicos, no meras reformas o modificaciones al modelo existente. Esto es muy importante y es el peor temor para un régimen de corte de dominación total. Entonces, esa fisura que quedó claro ha tenido muchos propósitos. Primero, el pueblo de Cuba por primera vez, y lo importante de esto es que a través de los 63 años de la estadía del comunismo castrista en Cuba, pues han habido actos de liberación continuamente. Recordemos que Cuba a través de los 70 y 60 era el país que per cápita tenía más presos políticos en el mundo. Entonces, el uso del terrorismo de Estado, los fusilamientos públicos, fue un factor para precisamente intentar de apagar esa llama de libertad, de modo de que constantemente, utilizando diferentes metodologías, ha habido una oposición a la dictadura castrocomunista. La diferencia en este caso del 11 de julio del año pasado, que efectivamente fueron oficialmente 2 días, el 11 y 12, y en algunos locales, por esas cosas que hubo más resistencia, pues se extendió par de días más. Lo importante de esto es que estamos hablando de personas casi todos jóvenes, personas que no militaban en organizaciones, movimientos de la oposición y la disidencia. Entonces esto quiere decir que estamos hablando en términos crudos de que el pueblo, para ponerlo, o sea, en un lenguaje claro, el pueblo salió a la calle a exigir sus derechos naturales de ser libre, y un régimen totalitario ante un acto espontáneo de este tipo no puede reaccionar. Tenemos que recordar que la capacidad de supervivencia, como nos dijo Hannah Arendt en su brillante obra Los orígenes del totalitarismo, es basado en la estructura que logra formar de organizar el poder político y la sociedad para servir los propósitos dictatoriales. Aquí hubo una quiebra y la reacción de la dictadura castrista pues fue predecible: arrestos masivos, condenas de hasta 3 décadas para personas que estaban simplemente expresando su derecho natural en vía pública, que ese es el gran problema, expresarlo en vía pública en Cuba. Hubo, todos recuerdan, una manifestación que se preparó para el 15 de noviembre,
pero eso contó con cierta coreografía del régimen castrista, porque algunos de los líderes de ese movimiento resultaron contar con la complicidad del régimen castrista, se fueron del país y precisamente hubo otro ola de arrestos masivos, pero más bien mermaron esa llama. Después se abrió por vía de Nicaragua la puerta para cualquier cubano que quisiera salir sin visa, porque en Cuba hace falta visas para salir, no porque te lo exige el país donde tú vas a entrar, sino para salir. Sin embargo, en este caso se levantó esa restricción. Nicaragua, bajo el sandino comunismo, es una colonia del régimen castrista, y pactaron con el presidente de México, López Obrador, que es otro fiel aliado ideológico de la dictadura cubana, para que no molestaran a los cubanos en vía, y la idea era utilizar los éxodos y la inmigración como han hecho constantemente para presionar a los Estados Unidos, y eso lo hemos visto, el anuncio triste y patético del gobierno de los Estados Unidos de de revertir medidas que estaban diseñadas para privar al régimen castrista de los recursos para reprimir. Pero ministro Londoño, lo que se ha logrado es en efecto ampliar las filas de la oposición de una manera extraordinaria, porque jóvenes que antiguamente no estarían contentos con el sistema, pero no estaban dispuestos a enfrentar al régimen castrista cara a cara en las calles, lo hicieron y lo están dispuestos a hacerlo por el sentir de empoderamiento. Y cuando vemos que el régimen castrista abre la puerta para que se vaya, y los que se van particularmente son jóvenes, es una forma de evitar el escape a una olla de presión que puede explotar. Y ese es el gran miedo. Y vemos constantemente no solo en el aniversario que hubo cualquier persona, no digamos personas de la oposición, que en su gran medida están todos presos, pero los que no están presos fueron arrestados para que no se pudieran mover en los días 11 y 12, y cualquier reunión, cualquier persona que ellos consideraban podría ser un desafecto del sistema, pues tenía personas que no lo dejaban salir de la calle, zonas públicas estaban con una presencia militarizada del país, o sea que demuestra que el régimen se ve forzado a básicamente apagar las luces en Cuba para poder, y digo apagar las luces en el sentido literal en algunos casos, para evitar concentración de personas en la vía pública. Y podemos añadir a esto que en un año más de 23 oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de la Policía Política del Interior misteriosamente han muerto, 23 de ellos, que es algo muy, muy extraño, y esto demuestra que la contrainteligencia castrista ha estado trabajando muy hábilmente para evitar actos de revolución de palacios, o sea, el derecho de rebelión, que siempre es una gran preocupación para una dictadura de la talla de la castrista. Don Julio, se dijo en algunos medios electrónicos también, que se iba a celebrar el aniversario con nuevas manifestaciones. Las manifestaciones estaban cantadas, pero también la represión de este gobierno, de esta dictadura ignominiosa. ¿Qué pasó en esta celebración del aniversario de los levantamientos del 11-12 y hasta 13 de julio? ¿Qué pasó? Precisamente lo que siempre ha tenido el régimen y en esto el Cuba no ha sido la excepción. Todo dictadura comunista
que emplea un régimen totalitario para mantenerse en el poder, que utiliza ese modelo como su sistema de mantenimiento, pues tiene que evitar todo acto espontáneo de parte de la población. La espontaneidad es el peor enemigo de un régimen totalitario. Entonces, ante esta fecha muy significativa para los cubanos y para todos los amantes de la libertad a través del mundo, pues todas las plazas, todas las vías públicas ya contaban con una presencia a priori. En otras palabras, personas que han demostrado en el pasado, tal vez en su puesto de trabajo, alguna demostración de estar en vías de contestataria con el régimen, hay personas que a lo mejor van al supermercado y públicamente se quejan de que no hay nada. Bueno, esas personas son señaladas por las mismas vías que fueron arrestados los cientos de miles de cubanos a raíz del levantamiento del 11 de julio, pues son visitados por oficiales de la seguridad del interior, la policía política, y son alertados que no pueden salir a la calle ese día, que no pueden congregarse con otras personas, que tienen que permanecer en la casa. Esto es la metodología para mantenerse en el poder, que lo llevan haciendo ya más de 10 días antes del 11 de julio, ya estaban en esta preparación. Ministro Londoño, cuando vemos el caos económico y moral que hay en Cuba comunista, no es solo porque no poseen un mínimo don de capacitación para dirigir una economía. No es solo eso. Y tampoco es solo todo el dinero que están saqueando del patrimonio nacional una pequeña élite que está en el poder. No. Es que realmente hay un costo extraordinario en un sistema de represivo tan sofisticado como el que hay en Cuba para mantenerse en el poder. Cuba posee la cuarta inteligencia más grande del mundo. Quiere decir que eso implica un costo extraordinario. Cada opositor o disidente tiene por lo menos de 1 a 10 agentes de la policía política encargado para estarlo monitoreando constantemente. Y me refiero a personas físicas, solo me refiero a cámaras de vigilancia que constantemente los están monitoreando, la penetración de celulares para saber dónde están. Todo esto tiene un enorme costo y explica en gran medida por qué el castrocomunismo se ve en la necesidad de ser un Estado parásito, de vivir del narcotráfico, del petróleo venezolano, de la venta de información, de inteligencia, porque sirve de base de espionaje para regímenes piratas y mafiosos como China, como Irán, como Corea del Norte, como Rusia, de modo de que el enemigo es grande y tristemente, ministro Londoño, pues ustedes tienen ahora en el poder un gran aliado de ese mal que controla la subversión en el continente, que es el régimen castrocomunista. Pues tienen uno de sus satélites en el poder ahora, tristemente. Tristemente, dolorosamente, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Usted mencionó el narcotráfico. Cuba, por fortuna para Cuba, no produce cocaína. La cocaína que tramita Cuba y con la que se enriquece la élite en el poder es cocaína colombiana. Qué vergüenza, qué dolor de patria, pero esa es la realidad, ¿no? Es así. Y me atrevo también a añadir que parecería que me estoy desviando del tema, pero no me estoy desviando, que la muerte misteriosa de personajes ligados al terrorismo marxista en Colombia, que han muerto en Venezuela, esto va más, esto no es simplemente riña de malos, sino es una consolidación del poder
del poder subversivo en Colombia, siguiendo señalamientos de la dictadura castrista de que esa es la ruta para seguir, es unir fuerzas con Gustavo Petro, y esto es una forma porque estas otras fuerzas buscaban competir para el poder, y en la posición de quien está dirigiendo esta novela triste, Cuba comunista, pues ha sido una forma para consolidar el poder y evitar discreciones. Es el centralismo, el centralismo democrático de Lenin en ejercicio, que busca centralizar el poder dictatorial en pocas personas, y es por eso que estamos viendo estas cosas inexplicables, igual que vemos los 23 muertes misteriosas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior en Cuba. Qué dolor, qué dolor, qué dolor de América. Cómo nos duele América, que bueno, esperemos, América espera que el sistema pendular de la historia funcione y que muy pronto estemos viendo la reacción contra estos regímenes atroces que se nutren de la violencia y de la fuerza y de todo lo ilegal. Y ahora uno no entiende cómo los Estados Unidos llegan de alguna manera en defensa del régimen cubano y del régimen venezolano. Qué dolor adicional. El faro de la democracia, de la libertad, de la independencia en el mundo, que son los Estados Unidos, de alguna manera vinculados a estos regímenes atroces. Don Julio Schilling, un abrazo muy estrecho. Gracias por estar en la hora de la verdad. Un fuerte abrazo y siempre a vuestra disposición. Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, columnista del Americano, autor de varios libros, Dictaduras y sus paradigmas y Democratización en Cuba, estaba con nosotros en la hora de la verdad.